Aquí estoy, Señor, en el silencio que precede al mundo, en esta primera luz que se filtra por la ventana y promete un nuevo día. Antes de que el ruido de las prisas, de las obligaciones y de las voces ajenas llene el aire, quiero llenar este espacio sagrado contigo. Vengo a ti no con una lista de peticiones urgentes, sino con el corazón rebosante de una sola gratitud, la más profunda y sobrecogedora de todas mis hijos. Gracias, Padre. Gracias por el milagro de sus vidas, por el sonido de su respiración mientras duermen en sus habitaciones. Un ritmo suave y constante que es la más bella sinfonía de tu creación para mis oídos. En este instante de quietud, te los presento una vez más, como lo hice el día en que nacieron y como hago cada mañana. Son la prueba tangible de tu amor, el eco de tu promesa, la herencia más preciada que jamás podría haber soñado. Recuerdo, Señor, las noches de espera, los anhelos, las oraciones susurradas pidiendo el don de la vida. Y tú, en tu infinita generosidad, no solo escuchaste, sino que me concediste tesoros que superan todo entendimiento, cada uno de ellos, con su personalidad única, su risa contagiosa, sus preguntas insaciables, sus pequeños desafíos y sus inmensos abrazos. Es un universo que me permites explorar. Hoy, antes de que el sol se levante por completo y comience el ajetreo, te pido que mi primera acción no sea consultar el móvil ni planificar la jornada, sino consagrarte sus vidas. Que este momento de oración sea el escudo que los proteja, la luz que ilumine su camino y el bálsamo que sane cualquier herida que aún no conozco. Te doy gracias no solo por su salud y su alegría, sino también por los momentos difíciles, por las fiebres a medianoche, por las rabietas inexplicables, por las conversaciones complicadas, porque en cada uno de esos instantes me has obligado a arrodillarme, a buscar tu sabiduría, a despojarme de mi orgullo y a reconocer que sin ti yo no soy nada. Me has enseñado que ser padre, que ser madre, es un curso intensivo de humildad y de confianza absoluta en tu providencia. Hoy te pido que me permitas verlos como tú los ves, no solo como mi responsabilidad, sino como tus hijos amados, prestados a mi cuidado por un tiempo. Ayúdame a recordar que mi tarea no es moldearlos a mi imagen y semejanza, ni cumplir a través de ellos mis sueños frustrados, sino ser un jardinero fiel que riega, abona y protege las semillas de grandeza que tú mismo has plantado en sus almas. Que mi mirada sobre ellos esté limpia de impaciencia, de expectativas desmedidas y de miedo. Que pueda ver más allá del desorden en su cuarto o de una mala nota en el colegio, para contemplar el destello de tu luz en sus ojos, la promesa de la persona en la que se están convirtiendo. Señor, que esta oración matutina sea el cimiento sobre el que se construya su día. Que antes de que sus pies toquen el suelo, tu gracia ya haya preparado el camino por el que han de andar. Te entrego su despertar, sus bostezos, su primer pensamiento. Que seas tú lo primero en su mente, aunque ellos aún no sean conscientes de ello. Que el amor que impregna esta oración los envuelva como una manta cálida
y les dé la seguridad de que son amados incondicionalmente, por mí y, sobre todo, por ti. ¿Cómo puedo, Señor, administrar un tesoro tan inmenso? Me abruma la responsabilidad. Tú me los has confiado como el regalo más grande, y yo, tan frágil y limitado. Siento a menudo el vértigo de no estar a la altura. Me recuerdas en tu palabra que los hijos son herencia tuya, Salmo. Y esta verdad es a la vez un consuelo y un desafío formidable. No son míos, son tuyos. Yo soy simplemente el administrador, el mayordomo a quien has encargado cuidar de tus príncipes y princesas. Y hoy, en esta mañana, quiero renovar mi compromiso de mayordomía. Te pido, Padre, que me des la sabiduría de Salomón para guiar sus pasos, la paciencia de Job para soportar sus pruebas y las mías, y el corazón de pastor de David para amarlos con valentía y ternura. Aparta de mí el espíritu de posesión que susurra a mi oído son mis hijos, mi futuro, mi reputación. Líbrame de la tentación de vivir a través de ellos, de proyectar sobre sus pequeños hombros el peso de mis propias inseguridades. Enséñame a caminar a su lado, a veces un paso por delante para abrir camino, a veces un paso por detrás para permitirles explorar y caer, y siempre, siempre junto a ellos para sostener su mano. Dame la gracia de entender que mi principal tarea no es darles todo lo que piden, sino enseñarles a necesitarte a ti. Que mi hogar no sea un mero refugio de comodidades materiales, sino una escuela de fe, un taller donde se forjen caracteres resilientes y corazones compasivos. Ayúdame a crear un ambiente donde la oración sea tan natural como la respiración, donde el perdón se ofrezca con generosidad y la verdad se hable con amor. Sé que el ejemplo es el lenguaje más elocuente. Por eso, te pido que trabajes primero en mí. Pule mis aristas. Sana mis heridas de la infancia para que no las proyecte sobre ellos. Dame dominio propio para que mi lengua no sea una espada afilada en momentos de frustración. Cuando el cansancio me agobie y la paciencia se agote. Recuérdame que ellos aprenden más de mis reacciones que de mis sermones. Que vean en mí a alguien que también lucha, que se equivoca, pero que siempre vuelve a ti en busca de perdón y fortaleza. Que mi fe no sea una teoría que les explico, sino una realidad que vivo, que respiro, que me sostiene en las tormentas. Quiero ser para ellos una ventana a través de la cual puedan vislumbrar tu rostro, un eco de tu voz de amor y misericordia. Protégelos, Señor, de mi propio pecado, de mis inconsistencias, de mis miedos. Cuando yo dude, que tu certeza los afirme. Cuando yo falle, que tu gracia los cubra. Que ellos puedan decir un día: mis padres no eran perfectos, pero me enseñaron a amar a un Dios que sí lo es. Te entrego mi autoridad como padre, madre. Que no la ejerza desde el autoritarismo que aplasta, sino desde el servicio que eleva. Que mi no sea firme pero amoroso, y mi sí sea un reflejo de tu generosidad. Dame discernimiento para saber cuándo debo ser un muro de contención y cuándo un puente hacia la libertad. Y en todo este proceso, guárdame de la soledad.
Recuérdame que no estoy solo en esta tarea. Tú caminas conmigo. Eres mi consejero, mi socio, el coeducador silencioso y omnipresente en mi hogar. Que pueda acudir a ti a lo largo del día, no solo en esta oración matutina, sino en cada pequeño cruce de caminos ante una pataleta, una pregunta difícil, un silencio preocupante. Que mi corazón esté constantemente conectado al tuyo, recibiendo en tiempo real la sabiduría y la gracia que necesito para ser el administrador fiel que tú esperas que sea. Y ahora, Señor, mientras la casa aún duerme, extiendo mis manos en espíritu sobre cada uno de mis hijos y te pido que despliegues sobre ellos tu manto de protección. Te ruego que los cubras desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies con tu luz divina, una armadura impenetrable contra todo mal. Te pido, Padre, que asignes a tus ángeles más poderosos para que acampen a su alrededor hoy. Que sean sus custodios invisibles pero reales en cada paso que den, cuando salgan por la puerta de casa para ir al colegio. Que un ángel camine delante de ellos despejando el camino de peligros, y otro detrás, guardando sus espaldas de cualquier amenaza imprevista. Si viajan en autobús, en coche o a pie, sé tú, Señor, el conductor, el cinturón de seguridad, la atención en el camino. Líbralos de accidentes, de la imprudencia ajena, de cualquier percance que pueda dañar sus cuerpos frágiles. Protégelos, te suplico, de la enfermedad. Fortalece su sistema inmunitario. Que los virus y las bacterias no encuentren lugar en ellos. Y si la enfermedad llegara a tocarles, te pido que seas su médico divino, que guíes las manos de los doctores y que la recuperación sea pronta y completa. Dale a mi corazón la paz para confiar en ti en medio de la incertidumbre de un diagnóstico. Pero mi oración por protección va más allá de lo físico. Señor, hoy te pido que guardes sus mentes y sus corazones. En el colegio, en el parque, en Internet, están expuestos a un mundo que a menudo es hostil a la inocencia. Erige un muro de fuego espiritual alrededor de su pureza. Líbralos de las malas compañías, de aquellos que con sus palabras o acciones quieran desviarlos del buen camino, de los que se burlan de la bondad y celebran la crueldad. Dale a mis hijos el discernimiento para reconocer la amistad verdadera y el valor para alejarse de las influencias tóxicas. Que sus oídos sean sordos a las mentiras, al chisme, a las palabras hirientes. Que sus ojos sean guardados de imágenes impuras o violentas que puedan manchar su imaginación y perturbar su paz. Sé tú el filtro de todo lo que llega a sus sentidos. Te pido una protección especial contra el acoso, el bullying, esa plaga silenciosa que destruye la autoestima. Si alguien intenta humillarlos o hacerles sentir inferiores, levanta en ellos una fortaleza interior inquebrantable. Recuérdales su valor infinito como hijos tuyos. Y si por debilidad ellos fueran los que hieren a otros, convéncelos de pecado, Señor, y dales la humildad para pedir perdón. Cubre también sus emociones. Protégelos del miedo que paraliza, de la ansiedad que roba la alegría, de la tristeza que apaga la esperanza. Cuando se sientan solos,
hazles sentir tu presencia cercana y cálida. Cuando se sientan abrumados por los desafíos académicos o sociales, susúrrale a su espíritu: no temas, yo estoy contigo. Isaías 0. Que su corazón sea un jardín cerrado, donde solo puedan florecer el amor, la alegría, la paz y la bondad. Finalmente, te ruego por su protección espiritual. El enemigo, como león rugiente, busca a quien devorar. Sé tú su escudo y su adarga. Que ninguna palabra de maldición lanzada contra ellos, ninguna envidia, ningún mal deseo pueda prosperar. Cancela en el nombre poderoso de Jesús toda obra de las tinieblas contra sus vidas. Sella sus sueños para que tengan un descanso reparador y libre de pesadillas. Te los confío, Padre. Son tu propiedad más preciada. Guárdalos como a la niña de tus ojos. Escóndelos bajo la sombra de tus alas. Que al final de este día puedan regresar a casa sanos y salvos, no solo en su cuerpo, sino en su mente, en su corazón y en su espíritu, para que juntos podamos darte gracias por tu fidelidad y tu cuidado soberano. Padre de toda consolación, tú que conoces lo más profundo del corazón humano, te ruego hoy por el mundo interior de mis hijos, por ese universo frágil y complejo de sus emociones. Te pido que siembres en la tierra de su alma la semilla de una paz que sobrepase todo entendimiento. Una paz que no dependa de las circunstancias externas, ni de la aprobación de los demás, ni del éxito o el fracaso. Una paz que tenga sus raíces profundas en la certeza de que son amados por ti. Vivimos en un mundo que les grita constantemente que no son suficientes, que no son lo bastante guapos, ni lo bastante inteligentes, ni lo bastante populares. La comparación es el aire que respiran. En las redes sociales, en el patio del colegio, a veces incluso en la familia. Te suplico, Señor, que construyas dentro de ellos una fortaleza interior, un santuario de autoestima sana basado no en sus logros, sino en su identidad como creación tuya, hechos a tu imagen y semejanza. Que cuando se miren al espejo, no vean solo sus defectos o lo que les gustaría cambiar, sino que vean la obra maestra que tú has creado. Que aprendan a amar y a aceptar su cuerpo, su temperamento, sus talentos y sus limitaciones, como parte de tu diseño perfecto para ellos. Enséñales a ser resilientes, Señor. La vida inevitablemente les traerá decepciones, fracasos y heridas. No les pido que les evites todo dolor, porque sé que el dolor a menudo es el cincel que moldea el carácter. Pero sí te pido que les des la fuerza para levantarse después de cada caída, más sabios y más fuertes. Que sus errores no se conviertan en su identidad, sino en lecciones aprendidas. Que la crítica no los destruya, sino que los ayude a crecer. Que el fracaso no sea un punto final, sino un trampolín hacia un nuevo intento. Ayúdales a gestionar sus emociones de una manera saludable. Cuando la ira brote, dales la capacidad de detenerse, respirar y canalizar esa energía de forma constructiva, en lugar de explosiva. Cuando el miedo los visite, recuérdales tus promesas de que nunca los dejarás ni los desampararás.
cuando la tristeza los envuelva. Sé tú su consuelo y muéstrales que después de la noche siempre llega el amanecer. Líbralos de la tiranía del perfeccionismo. Que entiendan que está bien no ser perfectos, que está bien pedir ayuda, que está bien ser vulnerables. Que mi hogar sea un lugar seguro donde puedan expresar sus sentimientos sin temor a ser juzgados o ridiculizados. Dame a mí la sensibilidad para escuchar lo que no dicen con palabras, para leer en sus silencios, para validar sus emociones incluso cuando no las entiendo. Que mis brazos sean siempre un refugio donde puedan llorar y sentirse seguros. Te pido también que cultives en ellos la empatía. Que no solo estén preocupados por su propio bienestar emocional, sino que desarrollen un corazón sensible al sufrimiento de los demás. Que aprendan a alegrarse con los que se alegran y a llorar con los que lloran. Que sean constructores de puentes, pacificadores en su círculo de amigos, una fuente de aliento para los que están desanimados. Y sobre todo, Señor, te pido que el gozo del Señor sea su fortaleza. Un gozo profundo, burbujeante, que no se apague por un mal día o una mala noticia. Un gozo que provenga de saberse perdonados, amados y con un propósito eterno. Que su risa sea frecuente y genuina. Que encuentren alegría en las cosas sencillas, un paseo por la naturaleza, una conversación en la cena, un juego en familia, la belleza de una canción. Que su corazón esté tan lleno de tu amor que la amargura, el resentimiento y el cinismo no encuentren espacio para anidar. Te confío su salud mental y emocional. Padre, es un tesoro tan valioso y tan vulnerable. Sé tú su psicólogo celestial, su consejero fiel, el guardián de su paz interior. Señor, tú que eres el maestro por excelencia, mírame en mi rol de educador. Me has dado la tarea sagrada de enseñar a mis hijos, y siento que a menudo mis lecciones son torpes y mis palabras insuficientes. Hoy te pido que me llenes de tu sabiduría para ser el maestro que ellos necesitan. No me refiero solo a ayudarles con los deberes de matemáticas o de historia, aunque también necesito tu paciencia para eso. Me refiero a la enseñanza de las cosas que realmente importan, como amar, cómo perdonar, cómo vivir con integridad, cómo encontrar un propósito. Y sé, Señor, que la herramienta de enseñanza más poderosa que me has dado no es mi voz, sino mi vida. Mis hijos son espejos que reflejan todo lo que hago y digo. Están observando constantemente, aprendiendo de mis reacciones, de mis prioridades, de la forma en que trato a los demás. Por eso, mi primera petición es: enséñame a mí primero. Transfórmame a tu imagen, para que el ejemplo que les doy sea un reflejo, aunque sea pálido, de tu carácter. Dame la gracia de vivir una vida coherente. Que no haya una desconexión entre el padre, madre que soy en la iglesia y el que soy en casa, cuando el estrés aprieta. Que mis hijos no vean hipocresía en mí. Que mis disculpas por mis errores sean tan rápidas y sinceras como las que les exijo a ellos. Que vean que mi fe no es un adorno de domingo, sino el motor que impulsa mis decisiones cada día de la semana. Ayúdame a enseñarles con el ejemplo el valor del trabajo. Que me vean trabajar con diligencia y honestidad.
no como un esclavo del dinero o del éxito, sino como alguien que sirve a Dios y a los demás a través de su profesión. Enséñales a través de mí a ser responsables, a cumplir con sus compromisos, a terminar lo que empiezan. Ayúdame a enseñarles con el ejemplo el valor del servicio y la generosidad. Que me vean compartir mi tiempo, mis recursos y mis talentos sin esperar nada a cambio. Que aprendan en casa que somos más bendecidos al dar que al recibir. Llévanos como familia a encontrar maneras prácticas de ayudar a los necesitados, para que sus corazones se ablanden y crezcan en compasión. Ayúdame a enseñarles con el ejemplo a amar tu palabra. Que me vean leer la Biblia no como una obligación, sino como una fuente de vida y sabiduría. Que escuchen salir de mis labios palabras de escritura aplicadas a la vida cotidiana. Que la oración en familia sea un diálogo vivo contigo, no un ritual vacío. Ayúdame a enseñarles a través de mi ejemplo a gestionar los conflictos. Cuando discuta con mi cónyuge o con otros, que ellos vean un modelo de respeto, de escucha activa y de búsqueda de reconciliación. Que aprendan que el desacuerdo no tiene por qué llevar a la destrucción de las relaciones. Pero sobre todo, Señor, ayúdame a enseñarles sobre tu amor y tu gracia con mi propio amor y mi propia gracia hacia ellos. Cuando fallen, cuando me decepcionen, cuando pequen, que mi primera reacción no sea la condena, sino el abrazo, la corrección amorosa y la oferta de un nuevo comienzo. Que mi amor por ellos no esté condicionado a su comportamiento o a sus logros. Que experimenten en mi amor un destello del amor incondicional que tú tienes por ellos. Dame la creatividad para encontrar momentos de enseñanza en lo cotidiano, en una película, en una noticia, en un paseo por el campo. Abre mis ojos a las oportunidades de sembrar semillas de verdad en sus corazones. Y dame la humildad para reconocer que yo no lo sé todo. Ayúdame a crear un ambiente donde ellos se sientan libres de preguntar, de dudar, de desafiar, sabiendo que juntos buscaremos las respuestas en ti. Soy un maestro imperfecto, Señor, pero tú eres el maestro perfecto. Usa mi imperfección, mis palabras torpes y mis ejemplos vacilantes, y a través de tu espíritu, escribe tus leyes en sus mentes y en sus corazones. Y entonces llega el momento de la disciplina, Señor. Qué palabra tan complicada y tan necesaria. Mi corazón se debate entre el deseo de ser su amigo y la responsabilidad de ser su guía. Te confieso que a menudo no sé cómo hacerlo. Temo ser demasiado blando y crear pequeños tiranos, o ser demasiado duro y apagar sus espíritus, como advierte tu palabra de no exasperar a los hijos colosenses. Por eso, hoy vengo a ti, la fuente de toda sabiduría, a pedirte que me enseñes el arte de la corrección amorosa. Líbrame, por favor, de disciplinar desde mi propia ira, mi frustración o mi cansancio. Cuando sienta que la sangre me hierve por su desobediencia o su desafío, pon un candado en mi boca y calma mi espíritu. Recuérdame que el objetivo de la disciplina no es desahogar mi enfado, sino restaurar su corazón y enseñarles el camino correcto. Ayúdame a que mi disciplina siempre esté envuelta en amor y motivada por un deseo genuino de su bienestar. Que mis hijos nunca duden, ni por un segundo,
de que incluso cuando estoy corrigiendo su comportamiento, mi amor por ellos como personas permanece intacto e incondicional. Que después de un acto de disciplina, siempre haya un momento de reconciliación, de abrazo, de reafirmación de mi amor. Dame el discernimiento para distinguir entre la travesura infantil y la rebelión deliberada. Dame sabiduría para elegir la consecuencia adecuada para cada falta, una que sea justa, proporcionada y que les ayude a entender la conexión entre sus acciones y sus resultados. Que la disciplina no sea arbitraria, sino consistente y predecible, para que se sientan seguros dentro de unos límites claros y amorosos. Ayúdame a establecer en mi hogar reglas que sean razonables y que estén diseñadas para su protección y su crecimiento, no para mi propia comodidad. Y dame la fortaleza para mantener esos límites con firmeza, aunque sus súplicas o sus lágrimas intenten manipular mi corazón. Enséñame a decir no con amor y a mantenerlo. Protégeme de la pereza parental que me lleva a ignorar los malos comportamientos por evitar el conflicto. Recuérdame que la disciplina, aunque dolorosa en el momento, produce a la larga un fruto apacible de justicia. Hebreos. Es un acto de amor profundo, aunque a corto plazo me haga impopular. Señor, quiero que la disciplina en mi hogar sea un reflejo de cómo tú nos disciplinas a nosotros, tus hijos. Tú nos corriges porque nos amas. Tu disciplina es siempre para nuestro bien, para que participemos de tu santidad. Nunca es vengativa, sino redentora. Ayúdame a imitar ese modelo. Que mi objetivo no sea simplemente modificar su comportamiento externo, sino alcanzar su corazón. Que entiendan el porqué detrás de las reglas. Que la obediencia no nazca del miedo al castigo, sino de una comprensión creciente de lo que es bueno, justo y verdadero. Ayúdame a tener conversaciones con ellos sobre sus elecciones, a escuchar su perspectiva, a ayudarles a desarrollar una conciencia moral interna que los guíe cuando yo no esté presente. Y en todo este proceso, guárdame del legalismo y la rigidez. Que siempre haya espacio para la gracia, para el perdón, para las segundas oportunidades. Que mi hogar sea un lugar donde se espera lo mejor de ellos, pero donde sus fallos son recibidos con misericordia. Te entrego mis frustraciones y mis inseguridades en esta área. A veces me siento como un fracaso cuando tengo que corregir la misma cosa una y otra vez. Dame perseverancia. Recuérdame que estoy sembrando para la eternidad y que la cosecha no siempre es inmediata. Confío en que tú estás usando incluso mis torpes intentos de disciplina para moldear sus corazones y prepararlos para una vida de autodisciplina, responsabilidad y amor por lo que es recto. Padre bueno, tú nos creaste para la comunidad, para las relaciones, y mientras mis hijos crecen, su mundo social se expande y se vuelve cada vez más influyente. Por eso, hoy quiero poner en tus manos el jardín de sus amistades. Te pido, Señor, que los rodees de buenos amigos. Amigos que los edifiquen, que los animen, que saquen lo mejor de ellos. Compañeros que compartan sus valores, o que al menos los respeten. Amigos que sean leales, honestos y amables. Te pido que los alejes de las compañías que los arrastran hacia abajo.
de aquellos que los incitan a la rebeldía, a la falta de respeto o a comportamientos autodestructivos. Sé que no puedo elegir a sus amigos por ellos, ni meterlos en una burbuja. Sería un error. Pero sí puedo orar para que tú, que guías los encuentros y las circunstancias, orquestes en sus vidas conexiones divinas. Pon en su camino a esos jóvenes, a esas chicas, que serán una bendición para ellos y para quienes ellos podrán ser también una bendición. Dales a mis hijos un corazón sabio y un espíritu de discernimiento para reconocer a un verdadero amigo. Enséñales que la popularidad no es lo mismo que la amistad, que tener muchos seguidores en redes sociales no es lo mismo que tener un amigo en quien confiar en los momentos difíciles. Ayúdales a valorar la calidad por encima de la cantidad. Protégelos del dolor de la traición y del rechazo. El mundo de las amistades infantiles y adolescentes puede ser muy cruel. Cuando un amigo les falle, cuando se sientan excluidos o solos, sé tú su refugio. Consuela su corazón herido y recuérdales que tú eres el amigo que nunca falla. Enséñales a través de esas experiencias dolorosas a ser más compasivos y a poner su confianza última en ti. Pero también te pido, Señor, que formes a mis propios hijos para que sean el tipo de amigo que a todo el mundo le gustaría tener. Que sean leales, dignos de confianza, que sepan guardar un secreto, que sean generosos y estén dispuestos a sacrificarse por sus amigos, que sean inclusivos, que no dejen a nadie de lado, especialmente a los más vulnerables o impopulares, que sean una influencia positiva, una luz en su círculo social, que sus palabras sean de ánimo y no de crítica, que sus acciones inspiren a otros a ser mejores. Ayúdales a navegar los conflictos que inevitablemente surgen en las amistades. Dales la humildad para pedir perdón cuando se equivocan y la gracia para perdonar cuando son ofendidos. Enséñales a comunicarse con respeto, a expresar sus sentimientos sin atacar, a buscar soluciones en lugar de culpar. Te pido también por sus futuras relaciones románticas. Aunque parezca lejano, sé que las semillas se siembran ahora. Guarda sus corazones para la persona que tú tienes designada para ellos. Enséñales a valorar la pureza, el respeto mutuo y el amor verdadero que se basa en el compromiso y no solo en la emoción pasajera. Protégelos de relaciones tóxicas o abusivas, que aprendan a amarse y respetarse a sí mismos primero, para que no busquen en otros una validación que solo tú puedes dar. Y en este mundo digital, te pido una protección especial. Guárdalos de los peligros de las relaciones en línea, del ciberacoso, de la presión de grupo que se ejerce a través de una pantalla. Dales la sabiduría para usar la tecnología para construir comunidad, no para destruirse a sí mismos o a otros. Señor, te entrego su vida social. Es un área sobre la que tengo cada vez menos control, y eso me asusta. Por eso, la pongo en tus manos, que son infinitamente más capaces que las mías. Sé tú su guía, su protector y el arquitecto de sus relaciones más significativas. Señor de toda ciencia y conocimiento, creador de la mente humana con su infinita capacidad para aprender, descubrir e innovar.
Hoy te consagro el intelecto de mis hijos. Te pido que bendigas sus mentes, que sean mentes curiosas, despiertas, ávidas de aprender no solo para acumular información, sino para comprender el mundo que tú has creado. Despierta en ellos el asombro por la ciencia, la belleza de las artes, la lógica de las matemáticas y la sabiduría de la historia. Que disfruten del proceso de aprendizaje, que lo vean no como una carga, sino como una aventura emocionante. Te pido que les des la capacidad de concentrarse en sus estudios, en un mundo lleno de distracciones constantes. Ayúdales a enfocar su atención, a perseverar en las tareas difíciles, a desarrollar la disciplina mental necesaria para alcanzar sus metas académicas. Sé tú su ayuda en cada examen, en cada trabajo, en cada exposición. Despeja sus mentes de la ansiedad que bloquea y dales la claridad para expresar lo que han aprendido. Te pido por sus maestros y profesores. Dales sabiduría, paciencia y pasión por enseñar. Que sean instrumentos en tus manos para inspirar y motivar a mis hijos. Y que mis hijos, a su vez, sean respetuosos, atentos y agradecidos con aquellos que se esfuerzan por educarlos. Pero mi oración va más allá de las buenas notas. Señor, te pido que les des una mente crítica y discernidora. Vivimos en la era de la información, pero también de la desinformación. Están bombardeados por todo tipo de ideas, filosofías e ideologías, muchas de las cuales son contrarias a tu verdad. Enséñales a no creer todo lo que leen o escuchan. Dales la capacidad de analizar los argumentos, de identificar las falacias, de pensar por sí mismos y de no seguir ciegamente a la multitud. Que su mente no sea un recipiente pasivo, sino un filtro activo. Sobre todo, te pido que su búsqueda de conocimiento esté siempre anclada en la búsqueda de la verdad, que eres tú. Recuérdales que todo conocimiento humano es parcial y limitado si no conduce a ti. Que la ciencia les hable de tu poder creador. Que la historia les muestre tu mano soberana. Que la literatura les revele las profundidades del corazón humano que solo tú puedes sanar. Que el temor del Señor sea el principio de su sabiduría. Proverbios. Protege sus mentes de la arrogancia intelectual. Que sus logros académicos no los lleven a despreciar a los demás o a pensar que no necesitan a Dios. Mantén sus corazones humildes, siempre dispuestos a aprender, reconociendo que cuanto más saben, más se dan cuenta de todo lo que ignoran. Guarda sus mentes de las mentiras del enemigo. Líbralos de las doctrinas falsas que se disfrazan de verdad, del relativismo que niega la existencia de lo absoluto, del materialismo que ahoga el espíritu. Que tu palabra sea la lámpara que ilumine su entendimiento, la plomada que mida la veracidad de todas las demás ideas, que desarrollen una cosmovisión bíblica sólida, que les permita interpretar el mundo a través de los lentes de tu revelación. Bendice también su creatividad. Tú eres el creador por excelencia, y nos hiciste a tu imagen. Desata en ellos la imaginación, la capacidad de crear belleza, de resolver problemas de formas nuevas e inesperadas. Ya sea a través de la música, el arte, la escritura o la innovación científica,
que usen sus talentos creativos para reflejar tu gloria y para bendecir al mundo. Te entrego sus mentes, Señor. Son un campo fértil. Te pido que seas el sembrador de buenas semillas y el guardián que arranca la mala hierba. Que sus pensamientos te honren. Que lleguen a tener la mente de Cristo. Una mente que ama la verdad, que busca la sabiduría y que usa el conocimiento para servir y no para dominar. Padre eterno, en tus manos están los tiempos y las estaciones, y el futuro de cada uno de nosotros. Hoy, con un corazón que a veces tiembla de ansiedad, te entrego el futuro de mis hijos. Es un territorio desconocido que se extiende ante ellos, y mi instinto protector querría pavimentarles el camino, quitar todas las piedras y asegurarles un viaje sin sobresaltos. Pero sé que ese no es tu plan, y tampoco sería bueno para ellos. Por eso, en un acto de fe y de renuncia, suelto mis miedos y pongo su porvenir en tus manos soberanas y amorosas. Libérame, Señor, de la carga de intentar controlar su futuro. Líbrame de la presión de que elijan la carrera correcta, la que les dará más seguridad económica o prestigio social. Líbrame de mi propio ego, que a veces quiere ver cumplidos mis sueños a través de ellos. En lugar de eso, te pido que plantes en sus corazones tus sueños para ellos, que son infinitamente más grandes y mejores que los míos. Te pido que desde ahora empieces a prepararles el camino, que les reveles, a su debido tiempo, el propósito único y especial para el cual los creaste. Abre sus ojos a sus dones y talentos, a esas habilidades únicas que has depositado en ellos, y dales la pasión para desarrollar esos dones y ponerlos al servicio de tu reino y del mundo. Que su elección de carrera no esté motivada por el miedo o la codicia, sino por un genuino deseo de cumplir con su vocación, de encontrar ese lugar donde sus pasiones y las necesidades del mundo se encuentran. Guía sus pasos, Señor. Pon en su camino a los mentores adecuados, las oportunidades correctas, las puertas abiertas que nadie puede cerrar. Y también, cierra con tu autoridad las puertas que no les convienen, aunque ellos en su inmadurez quieran abrirlas. Dales la sabiduría para escuchar tu voz suave y apacible, en medio del ruido de las expectativas del mundo. Te entrego también sus futuras familias. Un día, si es tu voluntad, formarán sus propios hogares. Te pido desde ahora por la persona con la que compartirán sus vidas. Prepárale, Señor, que sea alguien que te ame por encima de todas las cosas. Alguien que los complemente, los apoye y los ayude a crecer para ser más como Cristo. Enséñales a mis hijos desde ahora a ser el tipo de persona que su futuro cónyuge está buscando a alguien fiel, amoroso, paciente y dispuesto a servir. Guárdales en pureza para ese día. Y sobre todo, Señor, te entrego su futuro eterno. Más importante que su éxito profesional o su felicidad terrenal, es que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Te ruego que la fe que hoy intento sembrar en ellos eche raíces profundas y dé fruto para la eternidad. Que en los días de duda, de crisis de fe, que seguramente vendrán, tu Espíritu Santo los sostenga y los atraiga de nuevo a ti.
Que su relación contigo sea el ancla firme que los mantenga seguros en todas las tormentas de la vida. Hoy, elijo confiar en ti. Elijo creer que tus planes para ellos son de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías. Reemplaza mi ansiedad con tu paz. Cuando la preocupación por su futuro me asalte durante el día, ayúdame a recordar esta oración y a volver a ponerlos en tus manos. Yo no puedo ver el final del camino, pero tú sí. Tú eres el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Tú los amabas antes de que yo existiera, y los amarás mucho después de que yo me haya ido. Esa es mi seguridad y mi descanso. Así que hoy suelto el control. Les doy la libertad para que sigan el camino que tú traces para ellos, no el que yo he diseñado. Mi tarea es amarlos, prepararlos y luego, con confianza, soltarlos en tus brazos. Su futuro está seguro contigo. Mi Dios y mi Rey, la herencia más valiosa que anhelo dejar a mis hijos no es una casa, ni dinero, ni una buena educación. Es una fe viva y personal en ti. Y sé que la fe no se puede heredar como un bien material. Es un regalo que cada uno debe recibir y cultivar por sí mismo. Por eso, hoy mi oración más ferviente es por su vida espiritual. Te ruego, Padre, que te reveles a cada uno de ellos de una manera personal y poderosa. Que no te conozcan solo como el Dios de sus padres, una figura lejana de las historias que les cuento. Que te conozcan como su Dios, su Salvador, su amigo, su consejero. Que experimenten tu amor de una forma tan real que transforme sus vidas desde adentro hacia afuera. Te pido que atraigas sus corazones hacia ti, que sientan un anhelo por tu presencia, una sed de tu palabra, un deseo de comunicarse contigo en oración. Que la iglesia no sea para ellos un lugar al que tienen que ir los domingos, sino una comunidad a la que pertenecen, una familia donde pueden crecer, servir y adorarte con alegría. Planta en ellos una fe que sea robusta, inteligente y capaz de resistir las tormentas de la duda y el escepticismo del mundo. Que no sea una fe ciega, sino una fe razonada, que busca entender, que hace preguntas difíciles y que encuentra en ti las respuestas más satisfactorias. Ayúdales a construir su vida sobre la roca de tu palabra, para que cuando vengan los vientos y las lluvias de las pruebas, su casa espiritual permanezca firme. Dame la sabiduría para hablarles de ti, de una manera que sea relevante y atractiva para ellos, adaptada a su edad y a su personalidad. Líbrame de presentarles un evangelio de solo reglas y prohibiciones. Ayúdame a mostrarles la belleza, la aventura y la libertad de una vida vivida contigo. Que vean en la fe no una jaula que los limita, sino unas alas que les permiten volar. Y cuando fallen, cuando pequen, que no huyan de ti avergonzados, sino que corran a ti confiados, sabiendo que en ti siempre hay perdón, gracia y una nueva oportunidad. Que entiendan profundamente el mensaje de la cruz, que son amados no por ser buenos, sino que son amados a pesar de no serlo, y que es tu amor el que los hace buenos. Despierta en ellos un corazón para los demás.
Que su fe no sea egoísta y centrada en sí misma. Que, al experimentar tu amor, se sientan impulsados a compartirlo. Dales un corazón compasivo por los pobres, los marginados, los que no te conocen. Que usen sus dones y talentos para ser tus manos y tus pies en el mundo, para llevar justicia, sanidad y esperanza. Te pido que los protejas de la tibieza espiritual y de la apatía. Que su relación contigo sea siempre fresca, dinámica y creciente. Que nunca pierdan el primer amor. Si se desvían del camino, te ruego, como el buen pastor, que los busques y los traigas de vuelta a tu redil. Nunca te des por vencido con ellos, Señor. Yo soy un sembrador imperfecto. A veces siembro con miedo, otras con impaciencia. Algunas de mis semillas caen en terreno pedregoso. Pero tú eres el Señor de la cosecha. Confío en que tu Espíritu Santo regará esas semillas, las hará germinar y crecer, a pesar de mis errores. Te consagro su vida espiritual. Es el proyecto más importante de mi vida como padre, madre. No puedo forzar sus corazones, pero puedo orar sin cesar. Y hoy, con toda la fe que tengo, te pido que los llames por su nombre, que los selles con tu espíritu y que los guardes para la eternidad. Que vivan cada día de sus vidas para tu gloria. Padre de misericordia, en este momento de honestidad delante de ti, quiero reconocer mis propias faltas como padre, madre. Es fácil orar por mis hijos, pedirte que los cambies y los protejas. Es más difícil mirarme al espejo y ver mis propias debilidades, mis inconsistencias, las veces que les he fallado. Por eso, esta parte de mi oración es para pedirte perdón a ti y para pedirte la gracia de vivir en un ciclo de perdón dentro de mi propia familia. Perdóname, Señor, por las veces que mi impaciencia ha hablado más alto que mi amor, por las palabras duras dichas en un momento de estrés, palabras que hirieron su espíritu tierno y que luego lamenté en el silencio. Perdóname por las veces que he estado físicamente presente pero mentalmente ausente, absorto en mis preocupaciones, en mi trabajo o en mi teléfono, cuando ellos solo buscaban mi atención, mi mirada, mi escucha. Perdóname por las promesas rotas, por los luego que nunca llegaron, por las veces que mi cansancio fue una excusa para no jugar, no leer, no conectar. Perdóname por las veces que he puesto sobre ellos expectativas poco realistas, comparándolos con otros o presionándolos para que alcancen mis propios estándares de éxito. Perdóname por mi falta de ejemplo, por las veces que les he pedido que sean honestos, amables o generosos, mientras mi propio comportamiento contradecía mis palabras. Perdóname por las veces que mi miedo ha limitado su libertad, proyectando mis propias ansiedades sobre ellos y sofocando su deseo de explorar y crecer. Señor, limpia mi corazón de toda esta culpa. No quiero que el peso de mis errores pasados me paralice. Recibo tu perdón, que es nuevo cada mañana, y te pido la fuerza para perdonarme a mí mismo y para empezar de nuevo hoy. Y así como necesito tu perdón, te pido que me des un corazón perdonador hacia mis hijos.
Ayúdame a recordar que son niños, que están aprendiendo, que cometer errores es parte esencial de su crecimiento. Líbrame de la tendencia a guardar rencor, a recordarles constantemente sus fallos pasados, a usar sus errores como munición en una discusión. Que mi perdón sea rápido, completo y sin condiciones, un reflejo de la forma en que tú me perdonas. Que cuando ellos me pidan perdón, mis brazos estén siempre abiertos para recibirlos, sin sermones de te lo dije. Que mi hogar sea el lugar más seguro del mundo para equivocarse, sabiendo que el amor y la gracia siempre prevalecerán sobre el juicio. Quiero modelar para ellos una cultura de perdón, que me escuchen pedir perdón a mi cónyuge, a ellos mismos, a otros, que aprendan que pedir perdón no es un signo de debilidad, sino de fortaleza y humildad. Que aprendan también a perdonarse unos a otros como hermanos. Cuando discutan y se hieran, dame la sabiduría para guiarlos hacia la reconciliación, para enseñarles a ponerse en el lugar del otro, a expresar su dolor sin culpar y a buscar una solución juntos. Que la frase "lo siento, perdóname" sea común y sincera en nuestra casa. Señor, sé que una familia donde el perdón no fluye libremente se convierte en un lugar tóxico, lleno de amargura y resentimiento. No quiero eso para mi hogar. Quiero que sea un oasis de gracia, un hospital para almas heridas donde todos, empezando por mí, aprendemos a amar como tú nos amas. Te pido que tu Espíritu Santo sane cualquier herida que yo, consciente o inconscientemente, haya infligido en el corazón de mis hijos. Donde yo he fallado, que tu amor perfecto restaure. Donde mis palabras han derribado, que tu verdad reconstruya. Haz de mí un agente de sanidad y reconciliación en mi propia familia, comenzando hoy. Señor, Creador de la risa y la alegría, te pido hoy que cultives en mis hijos un corazón agradecido y gozoso. Vivimos en una cultura que constantemente nos empuja a la insatisfacción, que nos dice que necesitamos más, que nos compara con otros y nos deja sintiéndonos vacíos y descontentos. Quiero proteger a mis hijos de este veneno. Quiero enseñarles a encontrar la felicidad no en tener, sino en ser, no en lo que les falta, sino en lo que ya poseen. Por favor, abre sus ojos a la belleza y a las bendiciones que los rodean cada día, esas que a menudo damos por sentadas. Que se maravillen con un atardecer, con el sabor de su comida favorita, con el calor de una manta en un día frío, con el abrazo de un amigo. Ayúdales a desarrollar la capacidad de ver tu mano en las cosas pequeñas y cotidianas. Enséñame a mí a ser el principal modelo de gratitud. Que mis hijos me escuchen dar gracias con frecuencia. Gracias por la comida. Gracias por nuestro hogar. Gracias por nuestra salud. Gracias por un buen día. Que la queja no sea el lenguaje habitual en nuestra casa. Cuando enfrentemos dificultades, ayúdame a modelar una gratitud que persiste incluso en medio de la prueba. Una gratitud que confía en que tú sigues estando al control y que tienes un propósito en todo. Propongo, Señor, que establezcamos como familia pequeños rituales de gratitud. Quizás en la cena,
Que cada uno comparta algo por lo que está agradecido ese día. O antes de dormir, que sus últimas oraciones sean de acción de gracias. Ayúdame a ser creativo y constante en esto, para que la gratitud se convierta en un hábito del corazón, en una forma de vida. Líbralos del virus del derecho adquirido, de la mentalidad de que merecen todo sin esfuerzo. Enséñales a apreciar el trabajo y el sacrificio que hay detrás de las cosas que reciben. Que aprendan a decir gracias con sinceridad, no solo por cortesía, y que su gratitud se traduzca en generosidad. Que, al reconocer todo lo que han recibido, sientan el deseo de compartir con los que tienen menos. Y junto con la gratitud, te pido por el don del gozo. No una felicidad superficial que depende de las circunstancias, sino un gozo profundo y duradero que brota de su relación contigo. Que sean niños y jóvenes alegres, que su risa resuene en nuestra casa y en el mundo. Protege su sentido del humor, su capacidad para jugar, para no tomarse a sí mismos demasiado en serio. En un mundo a menudo cínico y sombrío, que ellos sean portadores de luz y de esperanza. Que su alegría sea contagiosa e invite a otros a preguntarse por la fuente de esa felicidad. Ayúdales a encontrar alegría en el servicio, en el dar, en el hacer felices a otros. Que descubran la verdad de que la verdadera alegría no se encuentra en el egocentrismo, sino en el amor sacrificial. Cuando la tristeza o el desánimo los visiten, porque lo harán, recuérdales que el gozo del Señor es su fortaleza. Nehemías 0. Que sepan que está bien estar tristes, pero que la tristeza no tiene la última palabra. Que después del llanto viene la alegría del amanecer que tú prometes. Que aprendan a llevarte sus tristezas en oración y a encontrar en tu presencia el consuelo y la renovación de su gozo. Te entrego su bienestar emocional. Que mi hogar sea un lugar lleno de risas, de celebración, de gratitud. Que, a pesar de los desafíos y las dificultades, la atmósfera predominante sea de amor, paz y alegría en el Espíritu Santo. Que mis hijos crezcan asociando la fe contigo, no con una lista de reglas sombrías, sino con la fiesta de la vida abundante que tú viniste a traer. Que sean personas agradecidas, gozosas y luminosas, reflejando al mundo la bondad de su Creador. Mi Señor, artista divino, antes de la fundación del mundo, tú ya conocías a mis hijos por su nombre. Los diseñaste en el vientre de su madre con un cuidado y una intención exquisitos. No son un producto en serie, sino una obra de arte única, irrepetible. Hoy te pido que me des ojos para verlos así, como los tesoros únicos que son, y que me ayudes a descubrir y a nutrir el propósito específico que tú has tejido en el ser de cada uno de ellos. Te ruego que me libres de la tentación de meterlos a todos en el mismo molde o de compararlos entre sí. Cada uno tiene su propio ritmo de crecimiento, sus propios dones, sus propias luchas. Dame la sabiduría para celebrar sus diferencias, para amar a cada uno por quien es, no por quien yo quisiera que fuera. Ayúdame a ser un observador atento de sus inclinaciones naturales. Muéstrame dónde has puesto las chispas de genialidad. En uno puede ser la música,
en otro el deporte, en otro la capacidad de cuidar de los demás, en otro una mente analítica. Dame la paciencia y los recursos para proveerles oportunidades para explorar y desarrollar esos dones. Que no sea yo quien imponga mis aficiones o mis pasiones, sino que sea un facilitador que les ayude a descubrir las suyas propias. Y a medida que descubren sus talentos, te pido que les enseñes que esos dones no son para su propia gloria, sino para la tuya. Que entiendan que han sido equipados por ti con un propósito: servir al mundo y edificar tu reino. Que su talento no los llene de orgullo, sino de un sentido de responsabilidad y gratitud. Que vean sus habilidades como herramientas que tú les has dado para hacer del mundo un lugar mejor. Señor, te pido que les reveles su vocación, su llamado personal. Sé que esto es un viaje de descubrimiento que durará toda la vida, pero te pido que desde ahora empieces a susurrar a sus corazones la dirección que tú tienes para ellos. Que su vida no sea una deriva sin rumbo, sino una aventura con un destino claro. Cumplir el plan que tú has preparado de antemano para que anden en él. Efesios 0. Protégelos de la frustración de intentar ser alguien que no son. En un mundo que valora ciertos talentos por encima de otros, ayúdales a encontrar su valía en ser fieles a su propio diseño divino, sea cual sea. Si uno es llamado a ser un líder visible y otro un servidor silencioso, que ambos encuentren la misma plenitud y el mismo gozo en cumplir su parte en tu gran plan. Te pido que les des el coraje para seguir su llamado, incluso si eso significa ir contra la corriente, elegir un camino menos transitado o decepcionar las expectativas de otros. Que su deseo de agradarte a ti sea siempre más fuerte que su necesidad de la aprobación humana. Y yo, Señor, me comprometo a ser su mayor animador. Prometo aplaudir sus esfuerzos, no solo sus resultados. Prometo valorar su carácter por encima de sus logros. Prometo ser un puerto seguro al que puedan volver cuando fallen en sus intentos. Prometo recordarles, una y otra vez, que su valor no reside en lo que hacen, sino en quienes son hijos amados de Dios, creados con un propósito glorioso. Te presento a cada uno de mis hijos, con su combinación única de fortalezas y debilidades. Toma sus vidas y úsalas para tus propósitos. Que no desperdicien el potencial que has puesto en ellos. Que lleguen al final de sus días habiendo cumplido la misión para la cual los enviaste a este mundo. Que puedan escuchar de tus labios las palabras: bien hecho, siervo bueno y fiel. Y ahora, Padre, llego al punto más difícil y más necesario de mi oración. Después de haberte pedido por su protección, su salud, su futuro y su propósito, llego al acto supremo de fe y confianza, la consagración total. Con todo mi amor de padre, madre, pero reconociendo mis límites y tu soberanía, hoy coloco a mis hijos simbólicamente sobre tu altar. No como un sacrificio de pérdida, sino como una ofrenda de confianza absoluta. Te los devuelvo, Señor. Reconozco que nunca fueron míos en primer lugar. Me los prestaste para que los cuidara, los amara y los guiara hacia ti. Y hoy, con el corazón abierto, te digo: son tuyos. Hágase en sus vidas tu voluntad,
y no la mía. Esta entrega me aterra, Señor, porque significa renunciar al control. Significa aceptar que tu plan para ellos puede ser diferente al mío. Puede incluir caminos que yo no habría elegido, pruebas que yo querría evitarles, y un destino que quizás no entienda completamente. Pero hoy elijo confiar en que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Confío en que los amas infinitamente más de lo que yo jamás podría amarlos. Confío en que tu sabiduría sobrepasa por completo mi entendimiento limitado. Así que suelto mis manos. Dejo de aferrarme a ellos con la fuerza de mi miedo y mi ansiedad. Abro mis palmas y te los ofrezco. Te entrego su salud si permites la enfermedad. Confío en que traerás un bien mayor de ella. Te entrego su seguridad si permites que enfrenten peligros. Confío en que los usarás para forjar su carácter y su fe. Te entrego su felicidad si permites que atraviesen valles de sombra y de dolor. Confío en que tú serás su consuelo y su luz. Te entrego sus decisiones si eligen caminos que me preocupan. Confío en que tú, como el padre del hijo pródigo, nunca dejarás de esperarlos con los brazos abiertos. Te entrego sus vidas enteras. Te pido la gracia para vivir esta entrega no solo en este momento de oración, sino en cada momento del día, cuando la preocupación intente recuperar el control. Ayúdame a recordar este acto de consagración, cuando el miedo me susurre al oído los peores escenarios. Ayúdame a responder con la declaración de fe: están en las manos de Dios. Este acto de entrega no significa que dejaré de cuidarlos, de guiarlos o de orar por ellos. Al contrario, me libera para amarlos de una manera más pura y desinteresada. Me libera de la carga insoportable de intentar ser su Dios, su Salvador, su protector infalible. Ese es tu rol, no el mío. Mi rol es ser tu colaborador, un instrumento en tus manos. Al entregártelos, me entrego también a mí mismo. Reconozco mi total dependencia de ti. Admito que no tengo la fuerza, ni la sabiduría, ni la paciencia para ser el padre, madre que ellos necesitan. Te necesito a ti cada segundo de cada día. Llévate mi orgullo, mi autosuficiencia, mi necesidad de tenerlo todo bajo control. Y a cambio, lléname de tu Espíritu Santo. Lléname de tu amor, tu gozo, tu paz, tu paciencia, tu bondad, tu fidelidad, tu mansedumbre y tu dominio propio. Que sea tu poder el que se perfeccione en mi debilidad. Señor, recibe esta ofrenda. Recibe a mis hijos. Escribe tu nombre sobre sus frentes. Séllalos como propiedad tuya para siempre. Protégelos, guíalos, úsalos para tu gloria. Y dame a mí la paz que viene de saber que el tesoro más grande de mi vida está en el lugar más seguro del universo, en el centro de tu voluntad amorosa. Y así, Señor, concluyo esta oración matutina. El sol ya ha subido. La casa comienza a despertar y el día me llama. Pero algo ha cambiado. Mi corazón, que quizás comenzó esta conversación cargado de ansiedades y responsabilidades, ahora descansa en una paz serena. He puesto a mis hijos, mi mayor tesoro y mi mayor preocupación,
en tus manos todopoderosas y amorosas. Y ahí están seguros. Ahora te pido que me ayudes a levantarme de este lugar de oración y a caminar durante el día con la confianza de que tú ya has ido por delante. Que la paz que siento ahora no se disipe con la primera crisis del día, con el primer conflicto, con la primera mala noticia. Que sea un ancla para mi alma. Cuando me sienta abrumado por las demandas de la paternidad, recuérdame que no estoy solo. Tú estás conmigo, dándome la gracia que necesito para cada momento. Cuando me sienta tentado a reaccionar con ira o impaciencia, trae a mi memoria esta conversación y la decisión que he tomado de amarlos con tu amor. Cuando el miedo por su bienestar intente volver a apoderarse de mi mente, ayúdame a visualizar cómo los sostienes en la palma de tu mano. Te pido que el fruto de esta oración se manifieste de manera práctica en mis interacciones con ellos hoy. Que mis palabras sean más amables, mis abrazos más largos, mi escucha más atenta, mi sonrisa más frecuente. Que ellos puedan sentir, a través de mí, el amor y la seguridad que provienen de ti. Que mi hogar hoy sea un reflejo, aunque imperfecto, de tu reino, un lugar de orden, de paz, de amor y de gracia. Salgo a enfrentar este día no con la fuerza de mi propia determinación, sino con la certeza de tu fidelidad. Confío en que tú estás obrando en sus vidas de maneras que yo no puedo ver. Confío en que estás respondiendo a estas oraciones mucho más allá de lo que pido o entiendo. Te doy gracias, Padre, por el privilegio de ser padre, madre. Gracias por confiarme estas vidas preciosas. Gracias por la alegría, el aprendizaje y la santificación que traen a mi vida. Y gracias por el privilegio de poder venir a ti cada mañana y depositar a mis hijos y a mí mismo a tus pies. Bendigo a mis hijos en tu nombre. Que la bendición del Padre, que crea y sustenta, esté sobre ellos. Que la bendición del Hijo, que salva y redime, los cubra. Y que la bendición del Espíritu Santo, que guía y santifica, los llene. Que caminen hoy bajo un cielo abierto, conscientes de tu favor y de tu amor. Y que al final del día, cuando nos reunamos de nuevo, nuestros corazones estén llenos de gratitud por tu bondad y tu protección. Toda la gloria, la honra y el poder sean para ti, ahora y por siempre. Amén.